Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Live presenta la serie Daniel. Lección 9. De la contaminación a la purificación. Abramos el maravilloso libro de Daniel. En el año tercero del rey Belsasar, es decir, 2 años después del sueño relatado en el capítulo anterior, el profeta Daniel recibió otra visión. Pero no cualquier visión, esta tiene un sabor especial. Es más, si el contenido del libro de Daniel hiciera parte de un menú, podríamos decir que lo estudiado hasta el capítulo 6 es solo la entrada y que a partir del capítulo 7 es el plato principal. Una suculenta información profética que se nos brinda justo antes del plato más dulce. El postre. Correcto, que bien podríamos compararlo con la segunda venida de Jesús. En esta visión se amplía más la información acerca de las potencias que dominarían después de la caída de Babilonia y del cuerno pequeño. Pero de manera especial se habla de un evento que se llevará a cabo antes del fin del tiempo, el juicio de Dios. Cuando Daniel en la mitad de la visión no entendía su significado, el mismísimo Señor le ordenó al ángel Gabriel: Gabriel, enseña a este la visión. Y siglos más tarde, Jesús instó a sus discípulos a que estén muy atentos a las profecías del capítulo 8 de Daniel. Así que, sin más preámbulos, pasemos a la pregunta de esta semana. ¿Cuál es el propósito de Dios al dar esta nueva visión a Daniel? En primer lugar, reafirmar la profecía de los imperios sucesivos. En la visión, Daniel estaba junto al río Ulai. De pronto, Daniel ve un carnero con 2 cuernos. Curiosamente, un cuerno era más alto que el otro, y el carnero daba cornadas en 3 direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Hacía lo que quería y se engrandeció. El mismo Gabriel le dice a Daniel de quién se trata. El carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. ¿Recuerdan que el oso del capítulo 7, que también representa a Medo-Persia, se alzaba más de un costado que del otro? Sí. Bueno, este carnero tenía un cuerno más alto por la misma razón. Porque Persia era más fuerte que Media. Correcto. Y el ataque en 3 direcciones representa las 3 principales conquistas de esta potencia mundial. Justo cuando este carnero parecía invencible, aparece en escena un macho cabrío con un gran cuerno entre sus ojos. Aunque no tenía alas, se movía sobre la superficie de la tierra sin tocarla, y enfurecido, le dio una tremenda paliza al pobre carnero. Lo hirió, le rompió sus 2 cuernos, lo arrojó en tierra y lo pisoteó. Justo lo que años más tarde haría Alejandro Magno con los medopersas. Y el macho cabrío es el reino de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia a los 33 años y su reino se divide entre sus 4 generales. Pero ¿por qué si estos 2 imperios ya fueron representados en el capítulo anterior por un oso y un leopardo, ahora se nos presentan como un carnero y un macho cabrío? Porque estos 2 animales eran protagonistas en el santuario terrenal durante el día de la expiación que celebraban los judíos en la época del Antiguo Testamento, y el mensaje principal de esta visión consiste en el ataque y posterior purificación del santuario celestial. Lo segundo que Dios quería era confirmar que habría un ataque al santuario. Puesto que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones, y dado su parecido al cuerno pequeño del capítulo anterior, no es difícil concluir que este cuerno es Roma, primero pagana y luego papal. Este cuerno, en primer lugar, efectuó un movimiento horizontal y creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, representando la expansión de la Roma pagana, pero luego tiene un crecimiento vertical, como apuntando hacia el cielo, y comienza su ataque a Dios, primero por tierra y luego por cielo.
parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, una clara alusión a los miles de cristianos que fueron asesinados durante los 1260 años de supremacía papal. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El papado, haciendo oídos sordos a la declaración bíblica, intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes, los santos y María. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño pretende anular el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el santuario celestial. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Jesús afirma que Él es la verdad y también señala a la palabra de Dios como la verdad. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y coloca la tradición por encima de la Biblia como norma suprema de fe. Y en tercer lugar, anunciar la purificación del santuario. Luego del devastador ataque del cuerno, Daniel escucha a un ser celestial preguntarle a otro: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Para entender este mensaje, debemos tener presente que la purificación del santuario que se menciona aquí está relacionada con la escena del juicio descrita en la visión anterior. La del anciano de día sentado en su trono. Y la llegada de Jesús a su presencia. Correcto. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Pero para entender cómo funcionan las cosas en el santuario celestial, debemos mirar lo que se hacía en el santuario terrenal. Allí había un servicio diario y un servicio anual. En el servicio diario, el pecador traía una ofrenda de sacrificio. Confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre el animal que luego era sacrificado. Una parte de esa sangre era llevada por el sacerdote al interior del santuario y rociaba con ella el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. De esta manera, simbólicamente, se transfería el pecado del pecador al animal y del animal al santuario. Pero esto ocurría día tras día, llenando simbólicamente al santuario de pecados, y por eso se hacía necesario un servicio anual para purificarlo. ¿Y con qué se purificaba? ¿Con cloro? No, en realidad se purificaba con sangre en el día de la expiación o día del juicio, que se celebraba el 10º día del 7º mes del calendario religioso judío. La purificación del santuario involucraba a 2 machos cabríos o 2 chivos, que es lo mismo. Uno era para el Señor y el otro era el chivo expiatorio. El del Señor era sacrificado y el sumo sacerdote llevaba su sangre hasta el lugar santísimo. Con ella rociaba el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, símbolo del trono de Dios. Después del sacrificio del macho cabrío del Señor, al chivo expiatorio se le transferían simbólicamente todos los pecados acumulados del santuario y era enviado al desierto como un camión de basura ritual que se llevaba los desechos tóxicos hasta la muerte. Eso era en el santuario terrenal. ¿Y por qué el santuario celestial también necesitaba ser purificado? Aquí está la clave. Dios le dijo a Moisés que el santuario terrenal era una especie de copia a menor escala del santuario celestial. Y el libro de Hebreos añade que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Por analogía, podemos decir que los pecados confesados por todos los que hemos aceptado a Jesús a lo largo de los siglos han sido acumulados en el santuario celestial, por lo que, tal como en el terrenal,
éste necesita un día de juicio para ser purificado. ¿Y cuándo sería ese día de juicio? El juicio comenzaría después de los 2300 días que escuchó Daniel, pero cuando el ángel Gabriel se disponía a decirle el momento exacto del inicio de este periodo profético, Daniel no aguantó tanto voltaje. Se desmayó, se enfermó y al ángel le tocó interrumpir su explicación. Pero no se preocupen, en el próximo capítulo Gabriel volverá y podremos descubrir exactamente en qué fecha comenzó el juicio en el cielo. Por lo pronto debemos tener claro que ese juicio investigador hace parte del plan de salvación de Dios en favor de la humanidad. La tía Elena así lo confirma. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Sí, es cierto que el Señor quiere erradicar el pecado, y cómo no, si por causa del pecado el sufrimiento y la maldad han traído desgracia sobre este mundo. Pero aunque sería más fácil erradicar el pecado con todo y pecadores, Dios no lo quiere así. Antes de erradicar el pecado, quiere salvarnos, quiere que entendamos que Él tiene un plan, que Cristo dio su vida en la cruz en sacrificio por nosotros y que con su sangre, con su preciosa sangre, quiere darnos salvación y vida eterna. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Daniel. Si quieres crecer más en el conocimiento de este maravilloso libro, adquiere los 2 tomos de Dios Revela el Futuro, escritos por Mervyn Maxwell. Adquiérelos en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más.